Llevo 3 meses ya utilizando a diario el MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M1 Pro. Puedo tener ya una idea bastante clara de lo que es este producto, ya que 3 meses de forma diaria durante muchas horas que lo utilizo me dan para muchas conclusiones. Así que hoy os contaré los pros y los contras del último MacBook Pro de Apple. Así que ya sabéis, empezamos vídeo. Vamos a empezar primero de todo por la parte exterior del MacBook. Os tengo que decir que la zona de los conectores facilita muchísimo la faena, sobre todo para los que, por ejemplo, trabajamos haciendo vídeo, fotografía. La hora de poner una tarjeta, el tener el conector HDMI, el tener los Thunderbolt, realmente va genial. Pero sí que en mi caso he echado en falta más de una vez un USB-A, que yo creo que no hubiera estado de más poner un USB-A, ya que hoy en día aún tenemos muchísimas cosas, ya que hoy en día, aunque está muy avanzado todo lo que es Thunderbolt o USB-C, realmente un puerto de USB-A no les hubiera costado nada ponerlo y hubiera facilitado mucho el trabajo, aunque seguramente hubiera necesitado un adaptador como el que tengo. Sí que es verdad que más de una vez me hubiera ido bien ese puerto USB-A que para mi gusto no le pusieron. Otra de las cosas que me gustaron mucho es el tema del cable, el cable de carga. Esta vez, al hacerlo con este trenzado, esta tela que cubre el cable, sabemos que nos va a durar mucho más tiempo y que al final va a ser mucho más resistente. Y como ya sabemos que todo lo que son cables, accesorios y tema de Apple cuesta bastante dinero cuando hay que renovar algo, pues la verdad que se agradece que en eso hayan pensado. Otra de las cosas que más yo creo que me gusta es sin duda el Touch ID, que es algo que yo con anterioridad no había probado, pero como lo llevo a este portátil os voy a hablar de ello. Ya no solo desbloquear el portátil, sino cosas como vas a hacer una compra, pones el dedo y patapam, te rellena tu tarjeta, te rellenan los datos de cualquier cosa, aparte de las contraseñas, y todo ello facilita muchísimo. Y yo, tema personal, sí que es verdad que prefiero el Touch ID al Face ID y realmente estoy encantada con que este ordenador lleve el Touch ID. Igual que las teclas, son muy agradables de tocar. Como ya dije en el vídeo de las primeras 24 horas con el MacBook, realmente son muy suaves y es un teclado muy agradable, al igual que el trackpad, que es grande y que facilita mucho a la hora de trabajar, aunque obviamente no hay nada como utilizar un ratón externo. Y otra de las cosas que más se ha visto de este ordenador sin duda ha sido el hecho de que es más anchito que los otros. Sí que es verdad que es más ancho, pero el de 14 pulgadas, porque el de 16 me parece muy grande realmente para ser portátil, pero el de 14 pulgadas no se nota eso que sea tan ancho. Yo lo llevo perfectamente bien cuando me lo llevo en la mochila, lo pongo dentro de su funda, y el peso tampoco estamos exagerando, estamos hablando de 1,6 kg, cosa que el MacBook Air actualmente son 1 kg casi 300, así que estamos hablando de unos 300 gramos de más, que tampoco es exagerado para realmente la potencia y todo lo que tiene este portátil. En cuanto a la pantalla, estamos hablando de una pantalla XDR, como lo llama Apple, y ellos mismos lo han definido, es rango dinámico extremo, que es una forma de hablar de la pantalla, y la verdad que en eso no hay absolutamente ninguna queja. Los negros son negros, de hecho, cuando por ejemplo pones alguna película, pones algún vídeo, ni siquiera notas el notch, que es totalmente negro, o el marco negro, no notas esa diferencia del vídeo, que es negro y son puros negros. Creo que es algo muy importante. En cuanto al brillo, tiene un brillo bastante más alto que los que teníamos anteriormente y eso se aprecia mucho. Y el famoso notch, el que tanto dio que hablar en su día, realmente no se nota. A lo que lo usas unas horas es que ni te enteras. Apple lo ha hecho bien integrándolo de una forma en que está la barra de herramientas arriba del todo y la verdad que no notas que está ahí en medio. Sí que seguramente en un futuro lo acabarán quitando. Obviamente no todo lo que hace Apple es defendible, pero sinceramente si lo pongo al lado de un MacBook Air, sí que notas que el marco del MacBook Air es mucho más grueso y te das cuenta, sobre todo cuando estás acostumbrada a utilizar el MacBook Pro, ves un Air y dices, ostras, es que
pago 1000 veces por tener ese pequeño notch arriba y tener un marco súper fino que al final lo que hace es aprovechar mucho más esa pantalla. Y por supuesto de la pantalla hablamos que tiene 120 GHz de pantalla, que a la hora de, por ejemplo, estar jugando, navegar por internet, pues la verdad que se nota y se agradece. Y bien, ahora vamos a hablar de lo de dentro, lo que lleva este ordenador por dentro y lo más importante, el rendimiento. La velocidad en cuanto al chip M1, que es del que yo venía y el que lo puedo comparar, se nota en algunos casos. Obviamente quizás estamos hablando de un minuto que tardaría más el vídeo, por ejemplo, a renderizar, pero al final va sumando minutos y, como sabéis, el tiempo vuela. Y sobre todo cuando estás haciendo cosas importantes, así que al final va sumando y se agradece ese tiempo que puedes estar haciendo muchas cosas. Puedes estar renderizando un vídeo, puedo tener el Photoshop abierto, puedo estar pasándome de una carpeta a otra unos archivos y a la vez estar navegando por internet buscando otras cosas, que la verdad en ningún momento con estas cosas he llegado al límite de este ordenador. Otra de las cosas que he notado es que el ordenador se calienta de una forma muy normal, que es normal que se caliente en algunos casos, pero sí que he de decir que los ventiladores, es que ¿lleva ventiladores? O sea, no se escucha nada, es absolutamente increíble lo silencioso, pero silencioso que es este portátil. Lo puedes tener encendido y no te darías cuenta que está encendido porque realmente es que no lo escuchas, o sea, no lo escuchas. Y me diréis, bueno, pero en algún sitio debe tener el límite, ¿no? Este ordenador. Pues sí, y lo he encontrado. Y eso diréis, ¿por qué te alegras, hombre? Porque hay que saber dónde está el límite, ¿no? Por si alguno de vosotros estáis pensando en comprarlo, pues que sepáis más o menos hasta dónde puede llegar este ordenador, ¿no? Porque es un ordenador genial, es un ordenador muy potente, pero como todo, llega hasta un límite. Pues bien, ¿dónde he notado el límite? Al streamear en Twitch, ya que yo streameo jugando y esas cosas porque es algo que me gusta, y cuando tengo, por ejemplo, el OBS abierto, tengo una pantalla con la música puesta, tengo la capturadora puesta, captando el sonido de un micro externo, una cámara externa, el sonido del juego, el sonido del ordenador, capturando el juego y por supuesto capturando mi imagen con todas las cosas que le pones, ya sea las alertas si te entran nuevos seguidores, el chat que pueda salir bien y la gente pueda hablar con tranquilidad entre ellos. Y la verdad, llega al límite más o menos en el momento que tienes todo esto abierto, pero le añades, por ejemplo, la música, que yo la utilizo en YouTube, le añades, por ejemplo, estar viendo a la vez otro vídeo de YouTube, y todo esto aparte compartiendo con la pantalla. Entonces sí que si, por ejemplo, si le abriera un par de pestañas más en internet, ahí es cuando ¡pum!, se me queda colapsado. Pero para hacer todo lo que hace, realmente pienso que siendo un portátil de Apple con un chip suyo y no preparado para hacer estas cosas, no tiene una tarjeta gráfica que se pueda comparar, por ejemplo, a la gente que se dedica a streamear, por ejemplo. Yo lo hago la mar de bien, la verdad. No puedo tener ninguna queja en ese sentido. Que a veces me gustaría tener esa tranquilidad de abrir más ventanas y tal. Pues sí, claro, pero bueno, como todo, tiene un límite y creo que ahí está ese límite. Y en cuanto a la cámara de vídeo, pues mira, ahora os pondré un pequeño vídeo desde el ordenador para que también veáis el vídeo y cómo se escucha. Bien, esto es una prueba para que veáis cómo se ve la cámara 1080p que lleva el nuevo MacBook Pro. Para mi gusto se podría ver algo mejor, la verdad, podría ser... No acabo de ver yo que sean esos 1080p, no sé, aquí sí que para mí pecan un poquito, pero lo que sí capta muy bien es el tema de el audio, y lo que yo os estoy contando realmente se nota que los micrófonos que llevan incorporados realmente sí que hicieron un gran avance y un gran cambio en eso. Algo que sorprende mucho también es el tema de cómo se escucha el audio. Con deciros que, como algunos sabéis, yo utilizaba el pequeño Echo Dot, que realmente es un aparato que se escucha genial, pero la verdad que en cuanto a calidad de sonido, la calidad de sonido que te aporta el MacBook y la potencia, porque muchas veces me pongo esta música para estar por casa tranquilamente haciendo cosas con el ordenador y la verdad se escucha muy bien.
también se nota mucho la calidad del sonido. Y en cuanto a la batería, deciros que realmente estoy bastante contenta con la batería. Puedo utilizar tranquilamente el ordenador un día entero, puedo utilizarlo haciendo vídeo, editando vídeo y haciendo todas las gestiones que hay luego, ¿no?, de hacer el vídeo, y la verdad que me dura el día entero. Aparte, también depende de las especificaciones. Yo, por ejemplo, el teclado nunca lo tengo iluminado o cositas así, ¿no? Y por la noche utilizo el Night Shift, que es algo también que se agradece en todos los productos Apple, pero sí que soy una persona que, por ejemplo, utiliza mucho el AirDrop para pasarme cosas del iPad al ordenador o del ordenador al móvil, y tengo el AirDrop siempre encendido, así como el Wi-Fi no lo tengo por cable, lo tengo de forma inalámbrica, con lo cual son cosas que también gastan. Y la batería, ya os digo, a mí me dura tranquilamente el día entero sin que lo tenga que cargar, haciendo bastantes cosas. Y bueno, dicho esto, vendría hasta aquí un poquito el resumen en general de todas las cosas que he podido ir viendo durante estos 3 meses con profundidad. Sí que es verdad que le puedes exigir muchísimo a este ordenador, pero quizás ese extra que le falta se notaría más con el M1 Pro, pero el de 10 núcleos, la misma versión, pero 1 TB de capacidad y 10 núcleos. Y esos 10 núcleos le darían esa chispita extra que quizás en algunos puntos, según qué personas y para según qué usos le queráis dar, podéis necesitarlo, ya que lo que sigue luego sería o ampliar RAM o cambiar ya al chip M1 Max o M1 Ultra. Pero realmente, en cuanto a rendimiento, estamos hablando de un gran ordenador. Y sí, aunque estamos hablando de un ordenador que valga su dinero económico, la verdad que los productos Apple lo bueno que tienen es que duran mucho en el tiempo, y tú ahora estás pagando un precio elevado, pero sabes que vas a tener ordenador y sobre todo potente para muchísimos años y que difícilmente te va a dejar tirado. Así que, aunque no siempre, porque cuando hablamos de cosas electrónicas, pero tienes esa seguridad con Apple. Por lo demás, cualquier duda o pregunta me lo podéis poner por aquí abajo, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.